Buenas noches, mi nombre es Miguel Granado, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial. Voy a hablar acerca de las bases legales de la higiene y seguridad laboral en la Ley Orgánica del Trabajo, ¿no? Considerando los 10 artículos más importantes. ¿Ok? Principalmente, acá en el contenido de la presentación, vamos a hablar, mejor dicho, sobre los conceptos, sobre las bases legales, la evolución histórica de las bases legales, para qué sirven las bases legales, la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y trabajadoras, que es la denominada LOT, y la Ley Orgánica del Trabajo, lo cual vamos a hablar sobre los 10 artículos más importantes. Bueno, hablando de las bases legales, según Villafranca en el 2002, las bases legales no son más que las leyes que sustentan de forma legal el desarrollo del proyecto. Pérez, en el 2006, define las bases legales como el conjunto de leyes, reglamentos, normas, decretos, entre otros, que establecen el basamento jurídico que sustenta la investigación. Monsalve, en el 2015, manifiesta que las bases legales están constituidas por el conjunto de documentos de naturaleza legal que sirven de testimonio referencial y de soporte a la investigación que realizamos. En líneas generales, bueno, las bases legales corresponden al conjunto de documentos formales y de naturaleza normada, que sirve de acuerdos fidedignos sobre alguna actividad realizada por el hombre. Bueno, en la evolución histórica de las bases legales, principalmente surgen por la necesidad de darle un orden al comportamiento del hombre en la sociedad a través del tiempo. Posteriormente, el derecho aparece como una ordenación de la vida social necesario y asentado en un documento. Seguidamente, la ordenación está impuesta por un lado por la naturaleza de las cosas y por el otro lado por el propio hombre. Luego, el derecho natural, por el cual se conoce que uno de los padres están obligados a cuidar de su hijo recién nacido. Más adelante, bueno, tenemos el derecho positivo compuesto por el conjunto de disposiciones legales vigentes en estados creados por el hombre. Seguidamente, la evolución de las instituciones hacen que se produzcan cambios en los elementos que la integran. Luego, la aparición de nuevas situaciones de hechos exigen la creación o adaptación de las instituciones que regulan a través de leyes. Finalmente, bueno, la desaparición de la esclavitud, la aparición de transporte aéreo, aumento de producción, entre otros, necesitaban una nueva regulación. ¿Para qué nos sirven las bases legales? Bueno, su importancia radica en destacar, controlar y asentar en documentos las acciones y comportamientos del hombre dentro de un Estado de Derecho. Algunos de los documentos que sirven de base legal sobre las regulaciones de las acciones del hombre dentro de una sociedad son las normas, las leyes, reglamentos, decretos y resoluciones. Bueno, hablando sobre la ley orgánica del trabajo de los trabajadores y trabajadoras, denominada LOT, tenemos principalmente que los elementos que se establecen en esta ley nacen del derecho laboral promulgado en la ley del trabajo el 23 de julio de 1928. En esta ley supera las disposiciones del Código Civil en materia de arrendamiento de servicios sobre las relaciones laborales. Esta a su vez cobra fuerza, esta a su vez cobra fuerza en la Ley del Trabajo del 16 de julio de 1936, ¿no? Con un conjunto sustantivo de normas para regular los derechos y obligaciones derivados del hecho social del trabajo. Esta ley se mantuvo por casi 55 años, siendo objeto de reformas parciales en los años 1945, 47, 66, 74, en el 75 y en 1983. La evolución de la legislación laboral venezolana ha discurrido en forma paralela con la historia de las luchas sociales de los trabajadores y trabajadoras de Venezuela. La Ley Orgánica del Trabajo, bueno, surgió como consecuencia de las importantes contradicciones con las instauraciones del modelo liberal. Estos acontecimientos surgieron con mucha intensidad a partir de 1989,
con medidas de grandes impactos sociales. Estas se originaron una serie de luchas sociales que llevaron al reordenamiento de una serie de reglamentos dispersos en otras normas. Una reforma importante de la Ley Orgánica del Trabajo fue el 19 de junio de 1997, con la retroactividad de cálculo de las prestaciones sociales. Bueno, ya hablando sobre la Ley Orgánica de los Trabajadores, o del trabajo en este caso, tenemos como capítulo 1, el artículo 1, que nos habla sobre las disposiciones generales. Esta ley tiene por objeto proteger al trabajo como hecho social y garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras. El artículo 3, en el ámbito de aplicación, esta ley regirá la situación y relaciones laborales desarrolladas dentro del territorio nacional de los trabajadores y trabajadoras con los patronos y patronas derivadas del trabajo como hecho social. En el capítulo 2, con los principios rectores, tenemos el artículo 22, que habla sobre la primicia de la realidad, en el cual nos habla sobre, en relaciones de trabajo, prevalece la realidad sobre las formas o apariencias, así como en la interpretación y aplicación de la materia de trabajo y la seguridad social. Estas son nulas en todas las medidas. La nulidad declarada no afectará el disfrute y el ejercicio de los derechos, garantías, remuneraciones y demás beneficios que correspondan a los trabajadores y trabajadoras. En el capítulo 4 de las prestaciones de las personas en derechos de trabajo tenemos el artículo 43, que nos habla sobre la responsabilidad objetiva del patrono o patrona, el cual indica que, bueno, todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores o trabajadoras condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuado. En el artículo 44, que nos habla sobre la participación en seguridad y salud, indica que los patrones o patronos están obligados o en la obligación de garantizar que los delegados y delegadas de prevención dispongan de facilidades para el cumplimiento de sus funciones. Como condiciones dignas de trabajo, tenemos en el artículo 156 las condiciones de trabajo, el cual indica que se llevará a cabo en condiciones dignas y seguras que permitan a los trabajadores y trabajadoras el desarrollo de sus potencialidades, capacidades creativas y pleno respeto a todos sus derechos humanos. En el artículo 157, sobre las condiciones de trabajo convenidas, indica que los trabajadores, trabajadoras, los patronos y las patronas podrán convenir libremente las condiciones de trabajo en las que deba presentarse el trabajo. Como tercer título, las condiciones dignas de trabajo, en el artículo 158 nos habla sobre la prohibición de pernoctas y comidas en el trabajo, el cual nos indica que por razones de salud y seguridad laboral, los trabajadores y trabajadoras no comerán ni dormirán en sus puestos de trabajo. El artículo 159, sobre la provisión de vivienda digna, nos habla que los patronos y patronas que ocupen habitualmente más de 500 trabajadores y trabajadoras cuyas labores se presenten en lugares despoblados donde deban tener su residencia, además de 50 metros de distancia de la población más cercana, deberán proveerles a ellos y a sus familiares viviendas dignas que reúnan los requisitos de habitabilidad. En el artículo 160, la provisión de transporte nos indica que cuando el lugar de trabajo esté ubicado a 30 o más kilómetros de distancia de la población más cercana, el patrono o patrona debe suplir al trabajador o trabajadora el transporte para ir y venir de su residencia al lugar de trabajo. Bueno, acá les dejo unas fuentes bibliográficas en las cuales pueden hacer todas las consultas acerca de esta información de la Ley Orgánica del Trabajo. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.